En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, vamos entonces a volver a algo que hablamos hace tiempos, pero que viene como anillo al dedo, el PESI. El propósito, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el PESI? Propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Que está en la lectura que hizo mi hermano, está en el capítulo 3 y el verso 11. Para conocer el propósito eterno de Dios. Y de eso vamos a hablar en este día. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Hagamos un repaso de lo que aprendimos hace tiempos. Aquí y estamos caminando, pero tenemos que repasarlo porque se nos olvida. Este gráfico tiene que ver con eternidad, la eternidad pasada y la eternidad futura. Y en medio de las dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura, está el tiempo. El tiempo, este periodo es el tiempo que vivimos nosotros. Y sucedió algo muy interesante. El propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de nuestra majestad. Primero, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y sigue el capítulo 1 de Génesis hablando de lo siguiente. Al final de ese tiempo de la creación, Dios creó. Se va todo el... Bueno, no interesa. Se va. Yo sé que allá no alcanzan a verlo porque la pantalla no da. ¿Sí? Aquí Dios creó la familia. Dios creó al hombre y a la mujer, creó la familia, pero en el camino la familia se abandonó el principio divino y se fue por su propio camino al lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando uno se separa de Dios, ¿a qué lugar va a ir? Diga, al lugar preparado para el diablo, no para el hombre, fue para el diablo. Pero como algunos lo siguen, pues se van con él. Cuando uno rechaza a Jesucristo, indiscutiblemente no tiene otro. Hay dos lugares en la vida eterna: cielo e infierno. No más. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 25, cuando habla del juicio a las naciones, cuando dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me cubriste, en la cárcel viniste a verme, enfermo me visitaste. Y los justos le dirán, las ovejas le dirán: ¿cuándo te vimos en semejante condición y te ayudamos? Y el Señor le dirá: ¿por cuánto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños? Porque eso tiene que ver con la familia. ¿Por cuánto lo hiciste a uno de sus hermanos más pequeños? A mí lo hiciste. E irán estos a la vida eterna. Después dice, le dirá a los otros, los de su izquierda: apartados de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer, desnudo y no me cubriste, enfermo no me visitaste, con sed y no me diste de beber. Le dice lo que primero lo que hicieron y después lo que no hicieron. Y dirá a estos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. La vida cristiana es muy seria. Por eso necesitamos ser discípulos del Señor para hacer lo que el Señor quiere que haga sonreír a Dios. Entonces, hubo separación eterna. Aquí dice separación eterna, en esa parte. Y luego, pues, en medio de esa situación vino la cruz. Cristo vino a morir por nosotros. Aquí está la cruz.
vino a morir por nosotros, para rescatarnos de la caída hacia el infierno, rescatarnos, ahí murió. Y cuando nosotros lo recibimos, entonces viene la redención en Cristo Jesús y comenzamos a subir otra vez hacia el lugar donde nos va a llevar a la eternidad otra vez con el Señor. Pero hay que dar algunos pasos. Tiene que arrepentirse. Arrepentidos si creed en el Evangelio, dice el Señor, vuestra fe, arrepentidos. La segunda cosa que menciona es, ¿qué es lo que menciona? Fe. Necesitamos tener arrepentimiento y fe, son el paso inicial. Y luego el pacto. ¿Y dónde se hace el pacto con Dios? En el bautismo. Cuando uno se bautiza, hace pacto con Dios de seguirlo. No es para ser miembro de una iglesia ni de un grupo eclesiástico o algo por el estilo. El bautismo que Jesús enseñó tanto y enfatizó tanto, Él mismo se bautizó. Y si Él se bautizó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Son determinaciones del Señor, no son determinaciones de una congregación. Simplemente nosotros queremos seguir los pasos que el Señor da. Pero aclarando, no es para ser miembro de una congregación, es para hacer pacto con Dios. Y después de eso, comienza algo muy interesante. Sube al punto D, y ese es el camino de ¿qué? De discipulado. Dios quiere llenar la tierra de discípulos. Dios quiere como consecuencia que la iglesia sean discípulos solamente. ¿Con qué propósito? Una familia, tener una familia de muchos hijos, que es lo que vamos a hablar hoy. Una familia de muchos hijos. ¿Y qué características tienen esos hijos? Que es el tema de hoy en 8 días. Que todos se parezcan a Jesús. No vamos a tocar ese punto porque es el tema de hoy en 8 días. Pero vamos a tocar el primer punto. Una familia de muchos hijos. Y esta familia de muchos hijos entrará a la eternidad. Pregunta, ¿eres hijo de Dios? Normalmente muchos dicen que sí. En el mundo, todos dicen, yo soy hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, como vamos a ver más adelante. Solamente son hijos de Dios los que reciben a Jesús. Los que tienen a Jesús como, pues Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. Jesús en el Sermón del Monte habló, entrad por la puerta estrecha y caminad por el camino angosto. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, que lleva a la perdición, y ancho es el camino que lleva por el camino de perdición completamente. Hay dos caminos, está la puerta ancha, que es la puerta de entra a la perdición, y está la puerta angosta. Jesús utilizó esa figura. Y está el camino ancho. A la gente le fascina andar por el camino ancho en la tierra. Pero Dios no nos llamó a andar por el camino ancho, sino por el camino angosto, que es vivir para obedecer al Señor. Hijos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Este gráfico sencillo nos da la esencia de eternidad a eternidad. Tengámoslos en mente en nuestra vida. En el libro sigamos, vamos a los textos ahora. En los libros, vamos a mirar 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Le dice Pablo a Timoteo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Y el versículo 15 dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas. ¿Dónde? En la familia de Dios. Y luego sigue diciendo, en la familia de Dios, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento
de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Rápido, rápido. ¿Qué es la iglesia? Antes, ¿qué es la iglesia? Una familia. Y por ser familia de Dios se convierte ¿en qué? En columna y baluarte de la verdad. El énfasis que quiero que miremos es la palabra familia. Familia, familia. La iglesia es una familia. Por eso es columna y baluarte de la verdad. Es a través de su familia, la iglesia, que Dios va a sostener la verdad en la tierra. Por eso hacemos tanto énfasis en la familia. Ustedes ven aquí este logo. ¿Sí pueden? ¿Lo han observado rápidamente? ¿Qué hay acá? Esta es la figura de la Biblia. Encima de la Biblia está la familia. Surge de la familia, de la Biblia, la familia como Dios la estableció, pero está a la sombra de la cruz, a la sombra de la redención. El logo que tenemos no es por dar una figura y por distinguirnos. Queremos siempre dar un mensaje. Por eso uno de los puntos fuertes del Tabernáculo de la Fe ha sido, es y seguirá siendo, y esperamos seguir adelante con ese principio, es la familia. Ya hablaremos de ese tema dentro de poco. Así que luego hay otro pasaje, en Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros ¿de qué? De su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio ¿qué? Gran gusto hacerlo. A veces leemos y nos damos cuenta lo que estamos leyendo. Leemos como leer cualquier noticia, ¿no? No, eso no es una noticia, eso es una verdad revelada. Dios decidió de antemano. ¿Cuándo decidió el Señor que habla de antemano? Desde la eternidad. Antes del tiempo, como lo vimos, allá en la eternidad, Dios decidió tener una familia de muchos hijos. No porque Él necesitara, fue por pura gracia que quiso tener una familia para que viviera con Él. Y allá en la eternidad, el Señor pensó ¿en quién? Diga, en mí. Dios pensó en mí. No somos un accidente como vimos en el pequeño cuadro que tuvimos, el video que tuvimos de naciste con un propósito. Diga conmigo, yo nací con un propósito. Y ese propósito es, ¿cuál? Ser miembro de la familia de Dios. Eso lo decidió el Señor desde la eternidad. Y lo decidió por amor. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Y qué dice? Y le dio gran gusto hacerlo. Por eso cuando yo hago su voluntad, a Dios le da gusto, como hizo con Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerden que los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su favor a aquellos que tienen un corazón de hijos de Dios, corazón perfecto, para mostrarles su poder y su fuerza y su protección. En Efesios 2:19 nos dice, así que ahora ustedes los gentiles, como leía mi hermano antes, allá en el capítulo 3 lo menciona los gentiles, así que ahora ustedes los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, los que no éramos judíos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios. ¿Son miembros de quién? Somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Que yo sea miembro de la familia de Dios. ¿No sientes que es un privilegio que tú y yo no merecíamos? Pero hoy soy miembro de la familia de Dios. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias. Hoy pertenezco a tu familia.
pertenezco a tu familia por tu gracia. No lo decidí yo, lo decidiste tú en la eternidad. En Mateo 6:9 nos enseña algo muy interesante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí comienza a revelarse Dios como qué, como Padre. ¿Por qué? ¿Por qué se revela como Padre? Porque somos sus hijos. No solamente eres Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Padre tuyo también. Solo los hijos de Dios tienen derecho a llamar a Dios Padre. Los que no son hijos de Dios no tienen derecho a llamar a Dios Padre. Son criaturas, sí, pero no hijos de Dios. Porque nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 10 al 12, algo muy interesante. Y vamos a ver otro, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son hechas todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Dónde nos va a llevar el Señor? Dígale: no, yo voy rumbo a la gloria. Muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Mira lo que sigue diciendo: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? ¿Quién no se avergüenza de llamarme hermano? ¿Quién? Jesucristo. Dios es el Padre. Jesucristo es Hijo de Dios. Y como yo soy hijo de Dios, ¿qué somos? Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Cuando estamos aquí adorando a Dios, estamos adorando al Padre y agradeciéndole al Hijo Jesús. Por eso la adoración debe de ser con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Independiente de si hay luces o si no hay luces, independiente de si hay instrumentos o no hay instrumentos, no son los instrumentos lo que hacen la verdadera adoración. Lo que hace la verdadera adoración es el corazón de cada uno. Si tu corazón es recto, eres un adorador. Y el Señor se satisface con el corazón. No mires a su estatura, ni a su imagen que tiene, porque yo no miro lo que el hombre mira, dice el Señor. Yo miro ¿qué? El corazón. Lo hemos hablado muchas veces. Así que sigamos mirando acá. En Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron. El verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quiénes vino? A los judíos. Y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Lo crucificaron. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos han creído en Cristo? Amén. Eres hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Somos hijos de Dios. Es lo que quiero enfatizar esta mañana. Fuimos creados para ser miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se acuerdan que en algún momento un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche? Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso dice Juan capítulo 3. Pero ¿qué le dijo el Señor? No entró a discutir teología, ni doctrina, ni nada. El Señor le dijo: de cierto os digo, que si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y lo dejó desenfocado, lo dejó loco. Dice inmediatamente Nicodemo: ¿puede acaso un hombre volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu,
Espíritu de Dios. Por eso, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Cuándo nace uno de nuevo? Cuando recibe a Jesucristo y hace pacto con Él. Que eso implica el bautismo. Porque repito lo que dije antes, el bautismo no es para ser miembro de ninguna congregación. A Dios le plació en su gracia. Yo tengo esta argolla. Cuando ustedes ven esta argolla de la mano, ¿qué quiere decir? Que hice pacto. Hice pacto con Mecha. Hace 62 años. Hice pacto con ella. Hace 62 años que también hice pacto con Jesucristo. No solo lo acepté, me bauticé, hice pacto con Él. Hace 62 años que camino con Jesucristo como hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Así que espero, Carlitos, que usted llegue a los 82, me alcance y pase. Me alcance y pase. No sé cuántos años Dios tiene para ti, pero quiere que disfrute tu vida como hijo de Dios. Dígale a su hermano, el Señor quiere que tú disfrutes tu vida como hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Hay alguno aquí que no ha sido bautizado todavía? Que piensa que simplemente es asistir a la congregación. No, está bien. Yo lo he comparado como aquel joven que se enamora de una chica. ¿Sí? Le dice, te quiero, te amo, estoy dispuesto a cualquier cosa. Como decía aquel joven que le decía a la señorita, mira mi amor, la llevó hasta la casa y le dijo, estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por estar cerca de ti. Mire, estoy dispuesto a cruzar el mar nadando, aunque haya pirañas. Yo me lanzo y cruzo al otro lado. Y algo más, estoy dispuesto a ir a la luna, al sol, a las estrellas, bajarte una estrella porque te amo tanto. Cualquier sacrificio no es problema para mí. Y cuando se fue a despedir le dice, bueno mi amor, mañana te veo si no llueve. Hermanos, qué hermoso es saber que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que le plació en su gracia hacernos miembros de su familia. Bendito el nombre del Señor. En Juan 13, 34 y 35 habla de una cualidad, de la calidad de un hijo de Dios. Cualidad, capítulo 13, versos 34 y 35. Una cualidad y calidad de ser hijo de Dios. No es mi palabra. Eso lo dijo Jesús antes de ir a la cruz. La noche que se reunió con sus discípulos, allá en el cenáculo, y que del capítulo 13 al capítulo 17 es lo que pasó de Juan. Pero llegó a ese punto. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Hasta la muerte, dio su vida por nosotros. Lo mismo que pide, el mismo ejemplo que pide para la relación del hombre con la mujer. Al hombre le dice, maridos, ¿qué le dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! No es fácil, pero es posible con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo es posible. Que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y qué sigue diciendo el verso 35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esa expresión unos a otros está en muchos lugares del Nuevo Testamento principalmente. Y es bueno, en algún momento estudiaremos lo que dice la Biblia
cuando se refiere unos a otros, unos a otros, unos a otros. Por lo menos aquí lo menciona 2 veces. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y al final dice: en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, ¿qué? Los unos con los otros. ¿Ves? Tal vez cuando encontramos esa palabra, unos a otros, es maravillosa. Por ejemplo, dice: soportaos los unos a los otros. ¿Por qué dice soportaos? Porque algunos somos difíciles. ¿Cuántos de ustedes son difíciles? Levanten la mano. Y el otro tiene que aguantárselo. Soportarlo. ¿Por qué? Porque es familia. Hay cosas que yo no elegí, que Dios decidió. Por ejemplo, yo no escogí a mi papá y a mi mamá. Dios los escogió, los que me engendraron y me concibió. Quien me engendró y me concibió, ¿quién lo escogió? Dios. Dios lo escogió. ¿Y qué debo decirle al Señor por papá y mamá? Gracias, Señor. Por eso es que en los 10 mandamientos dice el 5.º mandamiento. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Tú no lo escogiste. ¿Por qué debes honrarlo? Porque fue Dios el que los escogió. Y si tú honras a tu padre y a tu madre, estás honrando a Dios. Le estás diciendo a Dios: gracias porque escogiste a mi padre y a mi madre. Esos momentos, de algún momento, hay 10 incambiables que yo tengo en mi mente, pero hoy no es el tiempo de hablar de los incambiables. Ese es un incambiable. Por más que tu padre y tu madre te dejan, el Señor con todo te recogerá. Así que ya Dios, si tu padre te abandonó, si tu madre te abandonó, te dejó a un lado, dale gracias a Dios por ellos donde estén. No guardes rencor contra ellos. No guardes resentimiento contra ellos. Ámalos. Y donde estén, si sabes dónde estén, llámalos y diles: papá, mamá, llamé solamente para decirte que te amo y me hace falta. Si puedo hacer algo por ti, padre o madre, dime, y yo estoy dispuesto a hacerlo por ti, porque Dios te escogió a ti para ser mi padre y a ti, mamá, para ser mi madre. Fue Dios quien lo escogió. Este es un misterio hermoso. Cómo descansar en la sabiduría de Dios. Ese es un incambiable que nosotros tenemos que seguir teniendo en nuestra vida. Bueno, mis hermanos, hay tanto en la escritura que quisiera, hermano, que quiero pasar a un segundo punto. Esa familia de Dios, la familia de Dios, cómo Dios comenzó cómo lo ideó en la eternidad y tiene su proyección en esta hora. Recuerden que lo que estamos trabajando en 40 días con propósito tiene que ver no solo con la familia de Dios, sino con mi familia. Y le dije que estudiáramos aplicando el tema a la familia y que leyeran la familia en familia todos los días, el capítulo que corresponde, la lectura que corresponde, y piensen la familia, porque Dios decidió crear su familia y por eso primero, ¿qué creó? La familia. Creó a un hombre y a una mujer, les dijo: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ahí Dios creó la familia, porque la iglesia, la familia de Dios, está compuesta de familias, no solamente de individuos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió para salvar tu familia. Tal vez fuiste tú el primero que conociste al Señor. Amén. Pero a través de ti, Dios quiere llegar a tu familia. Cuando Pablo estaba en la cárcel de Filipos, prisionero, a medianoche ellos cantaban himnos al Señor.
y cantando himnos al Señor, de repente hubo un temblor. Las prisiones se abrieron, las cadenas de ellos se soltaron, y el guardián, el que estaba allí, quería matarse porque él era responsable. Si los presos se hubieran fugado, él pagaba con su vida, y él tomó la espada para matarse. Y Pablo lo ve y le dice: no te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí. Y él, temblando y temeroso, se acercó a ellos y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús, y Pablo, a través en su corazón tenía eso, sabía lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Le dijo estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios hace una promesa. ¿Cuántos de ustedes sienten la dicha de que su familia está en el Señor? Pónganse de pie los que tienen la dicha que su familia está en el Señor. Amén, amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor por su familia, por su familia. Gracias, gracias, tomen asiento. Hay algunos que todavía no, pero sigan orando por ellos, porque tarde o temprano el amor de Dios los convencerá a través de su testimonio. Dios hablará a través de su vida para ganarlos a ellos. Nada es imposible para Dios. Pablo, ¿se acuerdan cuando el Cordero Pascual, allá en Éxodo capítulo 12, el día que el Señor los iba a sacar de Egipto, la última plaga que apareció, les dijo que tomaran un cordero y lo sacrificaran y comieran todos de ese cordero? Un cordero por familia. Aquí está la figura, la analogía. Un cordero por familia. La familia disfrutaba del cordero, y el ángel de la muerte pasaba esa noche, y en el lugar donde había el cordero, la sangre del cordero estaba en los dinteles de la puerta, y se había comido, habían disfrutado del cordero. La muerte no entraba a esa casa. Cuando, recuerden, un cordero, ¿por qué? Por familia, no por individuo, por familia, sea grande o pequeña, por familia. Cuando Juan vio a Jesús que venía, Juan el Bautista, cuando vio que venía, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ese Cordero de Éxodo 12, que nos menciona para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, había muerto por la familia. Y Jesús murió por mi familia y por la tuya también. Créelo, créelo, créelo. Diga conmigo: yo lo creo, yo lo creo. Y los que no han venido, tarde o temprano, vendrán, vendrán. No importa si después de tu muerte, pero vendrán. Yo recuerdo a mi madre cuando me casé. Yo no quería saber nada de los cristianos cuando me casé. Pero mi esposa tampoco creía. Una buena católica, pero no. Ninguno teníamos un interés de conocer a Jesús como lo conocí después. Mi madre estaba orando, las lágrimas fluían por sus ojos, corrían por sus mejillas. Y cuando terminó la ceremonia, mi madre se puso de pie y nos abrazó. Y le dijo a Mechas y a mí: hijos, le doy gracias a Dios porque ustedes son para Cristo. Y claro, yo sabía lo que significaba eso, ser para Cristo. Que me iba a ser cristiano, que iba a ser discípulo del Señor, aunque no entendía la palabra discípulo, después lo entendí. Y le dije: mamá, usted sabe que a nosotros no nos interesa lo que tú crees. Dijo: no importa. Yo he estado orando que te casaras con quien le vas a servir al Señor. Te casaste con ella, aunque creas que estás muy lejos, está cerca. Yo oré porque el Señor dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo creo. Y tú serás salvo, y tu esposo será salvo, y tus hijos serán salvos, y mis nietos serán salvos. Amén, la verdad. Y eso es lo que ha acontecido. Qué bueno, amén.
¿Cómo no darle gracias a Dios por habernos escogido? La familia de Dios está compuesta por familias. Por eso es que hacemos el énfasis. Reúnase con sus seres queridos. Lean la palabra de Dios. Hoy en día estamos con muchos desafíos. No solo como mi hermano lo mencionó hace poco. Mi hermano Mario. Por lo que pasó hace 8 días. Sino por lo que viene. Lo que viene todavía es bastante grave. Entre ellos, el día viernes radicaron un proyecto de ley en el Congreso de la República. Lo van a discutir con la intención de llevarlo a cabo. Ese proyecto es muy difícil de entenderlo realmente. Es un proyecto que se titula Los derechos sexuales y reproductivos. Incluye a los niños, incluye a los jóvenes. Tiene una modalidad diferente de presentar, pero en el mismo orden de lo que se iba a presentar el año pasado, o en la legislación pasada. Este año se iba a presentar las terapias de conversión. Cuando un hijo, no importa la edad, le dijera a su padre: padre, ya no quiero ser del sexo que ustedes me llaman que soy. Yo quiero pertenecer al otro sexo. Transexuales. El padre tenía la obligación en ese proyecto, y va para allá también, la obligación de apoyar a su hijo o a su hija en el cambio de lo que Dios le creó a través de las terapias, a través de todas las cosas que le dan para, inclusive operaciones para hormonas y todo lo que hacen para eso. Si el padre no lo apoyaba, perdía la patria potestad. Va para allá. Van por nuestros hijos. Van por nuestros hijos. No es algo que yo me estoy ideando en ese momento. Ya lo intentaron pasar. Ya pasaron ese proyecto. Los derechos sexuales y reproductivos. La situación es difícil, pero hermanos, estamos escogidos por Dios. Amén. Dios nos predeterminó para ser hechos hijos de Dios. Somos miembros de su familia. Y aunque el enemigo venga contra nuestra familia, seremos vencedores. Amén. Dígales, hermanos, seremos vencedores. No tengas temor. No tengas temor. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Para eso seremos. En Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya hablé del bautismo, pero lo leo para que lo tenía ahí. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso está en armonía con Génesis 7:1. Mire, la importancia de la familia que componen la familia de Dios, las familias que componen la familia de Dios. En Génesis 7:1, en el diluvio, cuando Dios ordenó el diluvio allá en los días de Noé, dijo luego a Jehová a Noé: entra tú y ¿qué? Toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y aquí viene un mensaje muy especial para el hogar, para el cabeza del hogar, que es el hombre. Dios estableció que el hombre fuera la cabeza del hogar. Noé le creyó a Dios, y a causa de su obediencia al Señor fue salvo él y toda su casa. Más adelante, cuando terminó el diluvio, entonces salió Noé. ¿Con quién?
sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. La familia entera salió. Dios reinició otra vez todo con la familia. Más tarde, dice en Génesis 8, 20, 21, dice, cuando Noé salió, ¿qué fue lo primero que hizo? Edificó un altar a Jehová. ¿Para qué es el altar? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Diga para mí, un altar es para adorar a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Le dio gracias a Dios. Porque la familia es para eso, para adorar a Dios. Aquí les quiero decir varias cositas. Bueno, vamos a pasar un poquito más adelante. Voy a pasar aquí porque el tiempo se me está yendo. Cuando Dios llamó a Abraham, voy a relacionarlo con lo que acabo de decir. Le dijo, haré de ti una nación grande o una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién se lo dice? A Abraham. Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti ¿qué? Todas las familias de la tierra. Nosotros somos de la descendencia de Abraham, los gentiles por la fe. Ya conocen ese aspecto que menciona la Escritura. Pero hay algo muy interesante. Cuando Dios le hizo esa promesa, que Él sería bendito y que bendecía, a través de Él bendecir a toda la familia de la tierra. ¿Qué hizo Noé? Abraham. Dice el versículo 7 a 8, o 7, capítulo 12, verso 7, 8, más adelantico. Y aconteció, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Escuche, plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente, y edificó un altar. Quiero ahora que piensen en esto. ¿Qué hizo Abraham? Levantó una tienda, edificó un altar. ¿Qué significa eso? ¿Para qué era la tienda? Para vivir. ¿Dónde la familia se podía reunir? Tienda para vivir y altar para adorar. Lo he dicho otras veces, lo digo otra vez esta mañana. Dios nunca ha pensado que el lugar de habitación deje de ser un lugar de adoración. Dios ha escogido el lugar de habitación como un lugar de adoración. En cada familia, en la casa donde tú vives, en el apartamento que tú tienes en este momento, que está significado acá con la tienda, el lugar de habitación donde tú estás, debe de ser también un altar para Dios, un lugar de adoración. Aleluya. Eso es lo que estamos buscando con 40 días con propósito y teniendo en cuenta esto. Fuimos creados para ser la familia de Dios. ¿Qué piensas que es la familia de Dios? Un pueblo que está listo para adorar a Dios. Mi hogar también tiene que ser listo para adorar a Dios. En el hogar que Dios nos ha dado con fechas, nunca hemos celebrado una rumba. Nunca hemos celebrado una rumba. Jamás. Porque mi hogar es altar de adoración. Unos cuantos no aplaudieron, pero si aplauden todos será bueno. Aplaudan todos, hermanos, aplaudan. Aunque la verdad es muy fácil ser atraído por las cosas del mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De ahí espero que de estos días de familia, estos 40 días de familia, surjan las noches de hogar que hemos hablado en el pasado. Noches de hogar. Noches donde por lo menos una vez a la semana el padre, la madre se reúna con sus hijos, con sus nietos, con la familia que esté al alcance y adoren juntos al Señor. Recuerden una cosa, la palabra hogar es muy linda. ¿Saben cuál es el origen de la palabra hogar? Para que entendamos eso. Viene de hoguera, porque eso no es nuevo. Digamos, la casa que tenemos hoy, allá tienen casa no con hoguera, sino con gas, chimenea de gas y todo. Antes no tenían eso. Hoy es un privilegio tenerlo y tal. Pero que sea ese el mismo espíritu. La familia cuando venía de trabajar hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, por la noche encendían una hoguera, pues no había luz, no había lámparas. Entonces, ¿qué hacían? Hacían una hoguera y alrededor de la hoguera se sentaban para comer, para hablar, para adorar, para hablar del amor de Dios. Hermanos míos, que tu altar, que tu hogar sea una hoguera para Dios, en la cual todos nos reunamos o se reúnan y podamos bendecir al Señor. ¿No le parece lindo? Yo sé que hay algunas personas acá que son incompletas las parejas, ya no es pareja incompleta. Por lo menos con los que hay, reúnase por 40 días para que quede la costumbre, por lo menos, y después sea fácil tener por lo menos una noche a la semana, noche de hogar. Estos días estaba repasando lo que tengo en mente hace tiempo. Yo quisiera, no sé cuándo, pero pronto vamos a tener otros 40 días que llamaremos 40 días de amor. Ese ayuno es bueno, eso es bueno, y yo les pido una cosa. Hay un ayuno que yo les recomiendo que hagan. Ayunen de las redes sociales. No hay nada más separador de la familia que las redes. Mientras que están reunidos el papá, los hijos o los padres también, cualquiera, en fin, estamos mirando el celular, estamos mirando el iPad, estamos mirando el computador, estamos viendo, esclavos de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el no sé qué, tantas cosas que hay. ¿Qué tal un ayuno de redes sociales? Lo propuso Carlitos, así que yo le sigo la cuerda. No, quiero tener otros 40 días de amor. 40 días de amor. Porque Dios es amor. Y los que viven en amor viven en Dios. Preparemos para grandes cosas, como decía nuestra hermana que va a la NASA. Preparemos para grandes cosas que Dios tiene en nuestra comunidad. Y déjeme ir terminando varias cosas. ¿Por qué el hogar es tan importante? En Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 8 dice lo siguiente: esos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que Dios tiene, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, ese es el Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. He aquí, ahora paso al Salmo 127, 3-5, por la importancia de la familia y especialmente los hijos que están amenazados. Porque como dije, vienen por nuestros hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué herencia le darías tú al Señor? Alguien dirá, ¿quién le puedo dar al dueño del cielo y la tierra, al dueño de todas las riquezas? ¿Qué herencia le voy a dar? Dios tiene una herencia. Los hijos. Los hijos tuyos y míos son herencia ¿de quién? De Jehová. Herencia de Jehová. Herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima el fruto de tu vientre. Para que no quede duda. No habla de hijos espirituales. Está hablando de los hijos del hogar. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiero enfatizar, hermano, la familia de Dios está compuesta por tu familia y mi familia, nuestras familias. Así que cuando leemos ese principio, ese propósito eterno de Dios, tener una familia de muchos hijos, que todos llegaran a crecer a la imagen de Jesús. Hermano, es una gran verdad que Dios nos habló hace tiempos aquí en el tabernáculo, y por eso está ese logo, la cruz dando sombra a la familia, pero la familia edificada en la palabra de Dios. Hermanos míos, voy a terminar. ¿Recuerdan Nehemías 4:14? Nehemías 4, 13 y 14. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. Eso es lo que estamos buscando, que por familias se reúnan. Con sus espadas, como dijo mi hermano. ¿Cuál es la espada del cristiano? La palabra de Dios, la Biblia. Levanta la Biblia en su mano y diga: esta es la espada del Espíritu. La espada de Dios. Esta es la que yo debo tener, no la espada de Bolívar. Fue un gran libertador en los conceptos humanos, pero con esa espada, ¿cuántos matarían? Yo no sé el mensaje subliminal que nos dieron hace 8 días, pero no es casualidad. No estoy hablando mal del gobierno como tal, simplemente lo que hizo. Lo mismo que Mario, no estaba hablando del gobierno de ninguna manera, sino evaluando lo que hizo y lo que nosotros debemos hacer. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles, a los hombres del hogar, a los oficiales, a los líderes y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas, por vuestro hogar pelead. Porque mi familia, Dios no me dio hijos ni me da nietos para que sean combustible del infierno. Dios me ha dado hijos para que junto conmigo alabemos a Dios por la eternidad. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Así que este pensamiento, hay mucho que decir del tema, pero ya llega el momento en que siguiéramos hablando de otras cosas. Hermanos míos, lean Matrimonios con familia, 40 días con propósito, todos los días, a partir de hoy, del día 15.
Siga leyéndolo todos los días. Y vamos a profundizar mucho más en el tema. Nos preparará para el discipulado y las noches de hogar. Y podamos decir aquí en este momento, mi familia pertenece a Dios. Digámoslo, mi familia pertenece a Dios. Otra vez digámoslo todos, mi familia pertenece a Dios y estoy dispuesto a pelear por ella. Aleluya. Es un gran desafío. Estos no son enseñanzas que nos ponen de pie y nos elevan las emociones. Más bien nos llaman a ser responsables. Para terminar, hermanos, ¿existe alguna persona en la familia de Dios, ya sea en tu casa con tu familia o en la iglesia, con la familia de Dios, con la cual debes restaurar tu relación? Esa es una pregunta que quiero que nos hagamos. Inclina tu rostro. Piensa por un momento. ¿Hay alguna persona en tu familia natural? Hermanos, hermanas, la familia, que la relación está rota. Sería bueno que ores por ella, por esa familia, por ese miembro de la familia con el cual has perdido la relación. Y restáurala la relación. O por la familia más grande, la iglesia. ¿Hay alguien en la familia de Dios con la cual ya no tienes relación? ¿Hay alguien? Dios nos llama a ser discípulos. Y por eso dice en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, para que el amor con que me has amado, dice en Juan 17, esté en ellos y yo en ellos. ¿Hay alguien? Ora por esa persona, bendícela. Tal vez te sientes ofendido con esa persona por algo, porque le hiciste un préstamo y no se lo pagó, o le prometió algo y no lo realizó, por cualquier circunstancia. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta iglesia será conocida por una iglesia, esta comunidad que llamamos iglesia, será conocida por una iglesia que se ama. Y como nos amamos, oramos los unos por los otros. Buscamos la salud de la otra persona. Buscamos la sanidad de esa persona en cualquier circunstancia. Que Dios nos ayude. Señor, te doy gracias por este momento especial que nos has dado, Señor. Y decimos, Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.